Jake, ¿qué ¿Mm? rayos se ve en las noticias de Suecia sobre Chile? ¿Aparece algo? No, en realidad no he visto muchas noticias, weón. Pero por lo que he comentado con la familia acá, las noticias igual están bastante sesgadas. Todo se le está echando la culpa al gobierno, que por la culpa de la Constitución, la desigualdad que hay en Chile. O sea, lo mismo que se está escuchando en Chile de la prensa progresista, se escucha acá tal cual. Todo un periodismo sesgado, sobre todo en este país que es un país progresista, po, weón. Para los que no saben, vivo en Suecia. O sea que te pasa como pasa aquí, que llegan las noticias y cuentan, no, el despertar social en Chile y la represión de la policía y no sé qué, y los muertos y los tuertos. Exacto, es exactamente lo mismo. Mira, lo mismo me A la contaba la final, persona de claro, el México. progresismo no es tan solo de países, sino que es algo global. Y están transmitiendo, tienen una sola sintonía en todos los países, po. No, efectivamente, al final, pues, cada... En Estados Unidos pasaba lo mismo. En Estados Unidos tú recibías las noticias también así, o había más variedad de puntos de No, vista. igual toda la prensa en Estados Unidos es básicamente progresista, po. Pero todo muy sesgado, muy sesgado. Si uno se quiere realmente informar, la opción son las redes sociales, no hay otra forma, para ver opiniones distintas, porque por televisión no lo va a encontrar. Mm, ya pasa como aquí. Es más, la otra vez me acuerdo que hice un video incluso sobre eso, que Bolsonaro al parecer dijo una cuestión sobre los indígenas, dijo algo así como que, o llegó aquí como noticia, que Bolsonaro había dicho que los indígenas por fin estaban siendo seres humanos como nosotros. Y claro, eso todo el mundo lo interpretó como que era un racista, un xenófobo, un no sé qué. Y resulta que fui a la noticia original, porque claro, Bolsonaro dice cosas fuertes, pero no me creí que llegase hasta ese punto. Me fui a la noticia original en portugués, en un periódico de allá, y dice, y la frase que dice es que cada vez se acercan a ser seres humanos más iguales a nosotros, o sea, más semejantes en el modo de vida y en lo que sería civilizarse, digamos, y acercarse a cómo vivimos nosotros, que es mejor, por supuesto, para ellos y para nosotros. Y es más, se dio que eso lo dijo cuando estaban en un congreso, una reunión, algo así, en la que estaban hablando sobre darle más derechos a los indígenas sobre sus tierras. O sea, en realidad era todo lo contrario a lo que nos estaban vendiendo aquí las noticias y probablemente en Chile también habrá llegado así, ¿no, Felipe? ¿Tú te enteraste de eso ya? ¿De lo de Bolsonaro? ¿Sí? No, la verdad es que no. No, no llegaste No, no te llegó no, allá. no, los medios no le dieron tanta, no, que los medios han estado más centrados en lo que pasa aquí en Chile que lo que pasa en el exterior en todo caso, Lucas. Y allá hay algún medio aparte no sé, Radio Agricultura, que realmente diga lo que está pasando? O sea, un medio de televisión. ¿Hay algún canal de televisión en Chile que diga algo de la verdad? Quizás relativo, ponte tú, el canal más progresista es Chilevisión porque es de la Turner, que son los mismos dueños de CNN. O sea, se podrán imaginar Ah, claro, el nivel. Claro, entonces Chilevisión es como el menos creíble desde mi punto de vista, por ser un canal de la Turner, que es la misma CNN, como un Next. TVN, y lo diría más que el divertido de todo es que la gente, bueno, la que está a favor de todo el progresismo, dice que los canales chilenos son derechistas, cosa que es una payasada, porque todos sabemos que las noticias que muestran no tienen nada que ver con la realidad. o sea, mira, los canales que podrían estar más cerca de informar la verdad podría ser el Mega y Canal 13. Mega y Canal 13. En Mega Canal... parte. ¿Eh? En parte. Mm, el canal este en el que ocurrió la cuestión del Mógenes y la Tonken, ¿cuál fue? El ¿Que lo 13. echaron? Sí, pero después le pidieron disculpas a Hermógenes. Lo mínimo, po. Y le habrán pedido también por más cortesía que otra cosa, porque al final lo que les cuenta a ellos es censurar en el momento, si después como si tienen que pagarle una indemnización, pero
lo que les importa es que en el momento él no puede hablar y cortarle, indignarse y no sé qué. La mayoría de la argumentación de la izquierda se basa o en indignarse, o en escandalizarse, o en ser histriónico, o en cualquiera semejante. Y al final es decirte, tú no puedes decir eso. ¿Por qué no? Si es un razonamiento, porque no puedes decirlo, porque ofende. Ya, pero te estoy dando un argumento. No, pero es que hay verdades que ofenden. Oye, pero igual cabe resaltar que eso no solamente pasa en la izquierda, porque dentro del mundo de la derecha también hay muchas personas que se ofenden y todos nosotros hemos escuchado lo que pasó con Hermógenes y muchos se desmarcaron de él. Sí, Es que lo que, lo eso que es pasa, cierto. no hay que decir, lo que pasa es que el discurso de Hermógenes igual aterra mucha parte de la derecha actual por el hecho que muchos se quieren desvincular de la figura de Pinochet, por lo tanto, obviamente quieren desvincularse también de alguien que de un pinochetista acérrimo como Hermógenes, obviamente no quieren tener vinculación con él. Sí, eso es cierto. Y además, en el proyecto que estamos haciendo, que por supuesto no hay ningún nombre por el respeto a cada persona, pero en el proyecto de video que estamos realizando, justamente ocurrió que me dijeron que mucha gente, Pato, se te ve tu hermosa oreja, que mucha gente no quería aparecer probablemente con Hermógenes por esa situación. Entonces, al final, eh, se desmarcan por estupidez en el fondo. Yo entiendo que hay algunos que por diplomacia o lo que sea quieren salirse que no es el pinochetismo, es simplemente reconocer ya siquiera digamos lo que es el legado del gobierno militar. Pero finalmente con esto lo que consiguen es sabotear nuestros propios planes, nuestras propias campañas y demás. Hola ¿Sabes Pato, lo que pasa, Lucas? Hola, Pato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. dime que no hay conduciendo y hablando al mismo tiempo y queda conduciendo otra persona. No, en mi caso yo voy de pasajero. Ah, bien, 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 mejor, ya. ¿Pero vais para tu casa ahora? Sí, voy a mi casa. Ah, bien, ok. Ya decía yo, nos vamos a pasar aquí la transmisión en el auto, bien. Oye, Eh, pero ¿sabes lo que me he dado cuenta con esta campaña del video que estamos realizando? Es ¿Mm? que es la desunión que hay en la derecha. Que digamos que tengan más importancia las peleas tontas que existen dentro digamos, de la gente que lo conforma y no unirse en pos de una causa común. Me parece pues, de un infantilismo tremendo. No, eso es cierto. Vuelvo ahora, comenten eso. Vengo ahora que voy a buscar unos audífonos para que no haga eco. Sí. Sí, Bueno, bueno, el tema, como decía Lucas, es importante, sobre todo en este tiempo, de unirnos más que nunca, porque no ganamos nada con separarnos y tratar de llevarnos las cosas por de alguna forma de que lo podamos hacer solo, siendo que no podemos abarcar tanto. Tenemos que unirnos para que podamos sacar esto adelante, o si no, cada vez vamos perdiendo más. Claro, Y estamos con el tiempo en contra. tenemos que dejar ciertas diferencias de lado en este momento para poder unirnos en torno a una causa común. La causa común en este caso es votar o fijar en la opción rechazo para la nueva constitución. Y si bien hay harta gente de la derecha política que está, tanto gente, tanto políticos como youtubers y personas referentes de la derecha, que están por el rechazo, están separados por motivos personales, es decir, es un infantilismo puro lo que existe en este momento. No hay tiempo para la estupidez en este momento. Así No de hay tiempo, simple. hay muchos que no entienden la gravedad de la situación. De hecho, todavía como que viven en otro mundo, o sea, todavía están ahí, piensan que todo sigue exactamente igual, que el tiempo está para tontería y cosas así, no es así. lo que pasa es que estamos acostumbrados a esperar a que un líder nos salve. Yo creo que eso es una tontera. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos responsables de nuestro propio destino y del destino de los demás. Exactamente. O Efectivamente, sea, si estamos, perdón, Felipe, lo estamos viendo.
al notar que en Chile simplemente, o sea, las manifestaciones que se están dando ahora a favor del rechazo no se están dando puramente porque la gente se cansó y empezaron a salir a la calle. Se está dando porque grupos de personas desde el principio de todo este tema, lo que sería en octubre, empezaron ya desde ahí a manifestarse y de a poco la gente se ha ido uniendo. Pero justamente, como dice Pato, hay personas que están cambiando el destino de Chile y de todo el ideario, digamos, en base a moverse y en ser unos pocos. Y vimos cómo al principio, yo recuerdo las primeras manifestaciones que hacía izquierdo, iban a lo mejor 10 personas. Y ahora vemos esa barbaridad de gente que se juntó en escuela militar y que se están juntando todos los, ¿qué sábados? Creo que eran. eh, Todos los sábados. Todos los sábados a manifestarse y en favor del rechazo y es impresionante. O Quiero sea, rescatar algo que dijo Patricio ahí, algo que dijo Patricio, que la gente siempre está esperando a alguien, a un referente, para poder actuar. Y en este caso sería José Antonio. Hay mucha gente, en lo que yo leo de las redes sociales, que están como confiando mucho y viéndolo como el posible salvador. Eh, en lo- con respecto a lo que pienso yo, nosotros tenemos que empezar a actuar de forma individual, de forma colectiva como amigos, pero no esperar que alguien nos venga a salvar, porque si nosotros no hacemos nada, no vamos a llegar a ninguna parte. No, sí, claro, habla Felipe. no, electoralmente, claro, la posibilidad más cierta para el sector de derecha que nosotros representamos, evidentemente, es José Antonio Cast en este momento. No hay ninguna duda, pero eso es la parte electoral, que con todo lo que está pasando, créanme que está pasando en un segundo plano. Porque, en el fondo, si perdemos la Constitución del 80, puede que todo esto, puede que lo electoral de verdad pase a segundo plano. Tienes que poner en el caso de que una nueva constitución puede cambiar todas las reglas respecto a las elecciones. Hmm. Por ejemplo, porque uno de los puntos que regula la constitución precisamente es cómo se elige el presidente de la República, cómo se eligen los senadores, cómo se eligen a los diputados, ¿cierto? Sí. Entonces, una nueva constitución puede cambiar, por como quieren empezar de una hoja en blanco, pueden cambiar todo eso y no sé, pueden convertir si quieren a Chile en una república parlamentaria. Incluso Total, pueden, es una hoja en blanco. incluso pueden llegar a ilegalizar ciertos partidos, supuesto de derecha, que según ciertos criterios se puedan considerar cercanos o al pinochetismo o a las acciones que en su momento tomó Ya, el gobierno de pues, Pinochet y con eso ya quitar a media derecha. ya, mira, podrían hacer un símil al artículo 8 que hizo la Constitución original de 1980, que ya no existe ese artículo 8, evidentemente, porque ahora el artículo 8 habla de probidad pública, pero, en fin, el artículo 8 antiguo que prohibía a los partidos políticos que promovieran, en este caso, ideas totalitarias, podría haber un símil en una nueva Constitución que prohíba partidos políticos como, por ejemplo, el Partido Republicano. Podría existir perfectamente eso en una nueva Constitución, habiendo el consenso, obviamente, dentro de los asambleístas. Sí, o partidos que se podrían considerar heredados desde el gobierno militar, como el caso de la UDI, Exactamente. que en el fondo Entonces, sí es un hijo, digamos, del gobierno militar, solo es que no, tampoco no es pinochetista, digamos, y ahora mucho menos, la UDI ahora se ha convertido en todo menos derecha, diría yo. no, mira, si hay gente de la UDI que es rescatable aún, pero Pero gente, son no los el menos. partido, ese es el problema. El partido Gente. debería ser Mira, rescatable y yo que creo hubiese que, gente que no es... mira, hay políticos rescatables de la UDI, políticos, y yo creo que las bases de la UDI son rescatables todavía. Las bases, me refiero a la gente, a los militantes. Mm, Muchos militantes de la UDI, de hecho, no están de acuerdo con las cosas que ha transado su partido. Por sí, sí, ejemplo, muchos no están de acuerdo que hayan transado, por ejemplo, en ceder el capítulo 15 de la Constitución. Porque el capítulo 15 de la Constitución, que es el capítulo que habla sobre las reformas constitucionales, era la última barrera para la izquierda, digamos, para hacer lo que quiera. Porque ahora al modificar, como se modificó o se reformó el capítulo 15 de la Constitución, ahora, aunque mira lo que voy a decir,
aunque ahora pierda el apruebo, o sea, gane el rechazo, cualquier futuro gobierno con esta modificación al capítulo 15 de la Constitución podría nuevamente llamar un plebiscito. ¿Te das cuenta? Es Sí. decir, es decir, la derecha, o la centro derecha, esta derecha cobarde, cuando se dio el capítulo 15 de la Constitución, abrió la puerta para llegar a cualquier futuro gobierno pueda cambiar la Constitución cuando se les plazca. ¿Y este artículo cuándo se creó? ¿O es No, parte la de reforma, la... esta reforma de la Constitución se tramitó entre los meses de noviembre y diciembre, se aprobó en diciembre. Esta reforma constitucional, obviamente, como era una reforma al capítulo 15, se necesitaba un quórum de 2/3. Hmm. Como la derecha cedió, obviamente, solamente creo que Ignacio Urrutia votó en contra, por lo que más recuerdo. Como votaron, digamos, a favor de manera casi unánime, evidentemente se pudo efectuar la reforma del capítulo 15 y ahora es facultad del presidente de la República, ¿cierto?, llamar a un plebiscito para cambiar la Constitución. O sea, eso quedó abierto. Nos dice Quedó totalmente. aquí, nos está viendo Edo José Barra, saludos por cierto. Dice, ganar el rechazo es solo un principio. El Congreso, infectado de todas maneras, está construyendo una CPR globalista de izquierda. Subrepticiamente, el Congreso debe ser borrado y colocar partidos nuevos. Los mismos liberales se oponen a ilegalizar partidos. Si la izquierda lo va a hacer, siempre son tan ingenuos los liberales. Saludos. Es como los chavistas que varias veces lucharon por la prostituyente y al final lo lograron. No, así que los liberales que son ingenuos, los liberales son ingenuos. O sea, es cosa de ver a muchos liberales que podemos tener en redes sociales quizás de repente. ¿Esos que se visten de De que, mujer o los que les gustan claro, muchas mujeres y muchos hombres al mismo tiempo? no sé, yo no. ¿Ah? Yo creo que la hora de los liberales llegó de definirse, porque no se sabe a qué lado están apoyando en realidad. Para mí están extintos los liberales como derecha. No, es que los liberales, mira, tienen este concepto erróneo, que piensan que ya sí, cambiemos la nueva constitución, y seguramente creen ellos que en la convención constituyente ellos van a ser escuchados para poder crear una constitución liberal para Chile. Eso es lo que piensan ellos En su En su cabecita. cabecita ingenua. en su cabecita ingenua, que entienden que esto ya está armado. O sea, no, claro, si fuera un proceso limpio, uno diría, ya, sí, quizás puede ser, ¿cierto? Pero Oye, no es pero así. mira, Pero no la es el prueba de caso. Bachelet. A ver, dame un momentito. Bonita casa, Pato. Mira, con lo bonita que me había quedado la carátula y al final no la pude poner. Mira, la voy a poner igual en pantalla Eso, para que la vea la gente porque me quedó hermosa. eso te pasa por ser tan ineficiente, por Lucas. Mira qué bonita era, pero es que era preciosa. Había posterizado la foto y todo, nada, pero no resultó. Próxima vez lo organizamos mejor. Me voy a desconectar un segundo Ya, de nuevo. porque a mi antro no me conviene. Permiso. Ya, desconéctate entonces, hablamos luego. Sí. Ya, entonces, ¿en qué vamos? Del Los ingenio de los liberales. liberales. Sí, son ingenuos y obviamente no entienden que, a ver, nadie dice que una constitución sea estática, que no se pueda modificar. Es Exacto. más, en los países desarrollados las constituciones se reforman. Es decir, en Estados Unidos está la misma constitución, Jake bien lo sabe, que vivió allá tantos años, la misma constitución desde 1789, si no me equivoco, ¿cierto? Así es. Y la constitución que Estados Unidos solamente lo reforman para adaptarse, ¿cierto?, a los tiempos que corren. Mientras no Lo les mismo, toquen por las ejemplo, armas a los gringos, todo bien. mira, y siempre, mira, la izquierda siempre hace alusión a la ilegitimidad de la Constitución de 1980 claro, por no estar en Por un régimen Pinochet. democrático. Exactamente. Pero si hacemos un poco de historia, la Constitución de Japón fue impuesta por los aliados.
la constitución de Japón nadie critica su ilegitimidad el día de hoy. Es la misma que lo impusieron los aliados en 1949, si no me equivoco. Mm. ¿Entiendes? Y tú ves cómo es la sociedad japonesa, o sea, hay una sociedad desarrollada, avanzada. Sí, tienen sus eh, cosas raras, pero son medio raritos ellos, pero efectivamente muy cla- es una Yo, sociedad súper avanzada, son el hogar de la tecnología actualmente. Por ejemplo, la actual constitución alemana también fue impuesta después de la Segunda Guerra. Y hoy nadie habla de la ilegitimidad de la constitución de Alemania. oye, Simplemente Felipe, tú que sabes más acerca de lo de la Constitución. Bueno, la mal llamada Constitución de Pinochet, la Constitución del 80. ¿Qué tan pinochetista es? ¿Qué tan de lo original tiene? la constitución de 1980, hoy, del contenido original, le Ujú, nada. queda muy poco. En el sentido de que, mira, las principales modificaciones, ahora el artículo 8, que prohibía en parte el Partido Comunista, ya no existe. Por ejemplo, el artículo 5, inciso segundo de la Constitución, ahora abrió una puerta, ¿cierto?, para que en Chile tengan plena vigencia los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile. Es decir, en Chile, con la vigencia de nuestra Constitución, todos los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos están vigentes en Chile y son ley. Por lo tanto, no puedes hablar de una constitución dictatorial, porque es una constitución que reconoce la vigencia de los derechos humanos, que tanto le gusta a la izquierda. Hmm. Entonces, es un punto muy importante. Ujú. Además, la Constitución asegura a todas las personas los derechos que establece en el artículo 19, y son los derechos fundamentales que existen en cualquier constitución de cualquier parte del mundo. Derecho a la vida, derecho a la igualdad ante la ley, ¿cierto? La igualdad ante la ley, ante la defensa de sus derechos, es decir, el debido proceso, está todo eso asegurado. El No, el derecho a derecho a un la medio vida no le ambiente. gusta mucho a los zurdos. No, claro, pero tiene el derecho, claro, aquí como dice el 19 el número 11, si no me equivoco, no, habla de la libertad de educación, no habla, claro, del derecho a educación como le gustaría hablar a la izquierda, pero obviamente se entiende como es un derecho fundamental. Es redundante decir derecho a la educación, porque se entiende en el epígrafe del artículo que estamos hablando de derechos. Por lo tanto, el análisis que hacía del video que tú nos mostraste al inicio, antes de empezar la transmisión, Hmm. el periodista RT se equivocaba un montón al señalar que en Chile no estaba consagrado el derecho a la educación, porque el 19 número 10 decía, perdón, número 11 decía derecho a la libertad de educación. Y ¿Sí? claro, si tú lo miras desde un punto de vista, sería redundante, ya que el artículo 19, cuando inicia, habla de derechos fundamentales, entonces sería redundante señalarlo nuevamente. Mira, aquí estoy justamente, tengo la Constitución en pantalla, artículo 19, numeral 11. La libertad de enseñanza incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia política o político partidista alguna. Los padres tienen, cosa que no se cumple, pero por parte de la izquierda, justamente. Los padres tienen derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas de general aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley Tú del te pones mismo... a, pe- ¿Sí? si tú te pones a pensar en estricto rigor, la ley de inclusión de Bachelet es constitucional. ¿Eh? ¿Cuál? Tú leíste la ley de inclusión de Bachelet, la ley de inclusión bueno, la ley que en virtud ahora cuando ingresa a un colegio va a una tómbola, ¿cierto? Que la suerte decide si entra o no. Ah, la famosa tómbola, sí. Si tú Ujú. te pones a leer el artículo 19, tú lo acabas de leer, ¿te das Mm. cuenta que es inconstitucional la ley de inclusión? Sí, porque te quita el derecho a ¿Por qué, escoger por, el por qué, establecimiento. por qué- por qué decía? Los padres tienen derecho, ¿cierto?, Sí, a escoger el colegio de su hijo, ¿cierto? O donde sí. se educará su hijo, algo así dice. Entonces, por lo tanto, si te pones a pensar, una ley que pone al arbitrio de una tómbola donde ingresan los hijos, ¿cierto?, a estudiar, es inconstitucional porque va en contra de lo que señala el artículo 19.10. ¿Y cómo se da esto, Felipe? Cómo es que se llega a esto, siendo que se supone que debería ser
¿Debería ser algo directamente prohibido? ¿Debería ser un no directo? Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, que es el que tiene que controlar la constitucionalidad de las leyes, eso es su principal facultad, es decir, resguardar por la constitucionalidad de las leyes, eh, si te pones a pensar, el Tribunal Constitucional tiene una conformación totalmente política. Hmm. Tienes que pensar que, no recuerdo bien ahora en este momento, tengo tanta materia en la cabeza que he olvidado otra así en específico, pero parte de la conformación de los ministros del Tribunal Constitucional son nombrados por el presidente de la República. Mira, dice aquí, Otros tantos por el Senado, y así, ¿entiendes? Entonces, obviamente, no, obviamente todos los ministros tienen una tendencia política clara, ¿ya? hmm, Entonces, ponle entonces que el Tribunal Constitucional esté justo en ese momento con una conformación mayoritariamente de izquierda. sería La ley, más, pues, la ley puede ser abiertamente inconstitucional, sí, pero por la conformación del momento del Tribunal Constitucional, la ley va a salir aprobada igual. eh, Como todos los organismos del Estado, está no, todo no, infectado con la izquierda. Exactamente, está todo viciado, está todo viciado. sería más lógico entonces que el Tribunal Constitucional, digamos, no fuese, o sea, fuese puramente escogido, por ejemplo, por un conjunto de jueces, votado por los propios jueces de Chile, Sí, digamos. yo creo que debiera ser por un nombramiento que dependiera exclusivamente del Poder Judicial. Yo creo que sería lo más sano. Mira, dice que Edo colocaron un recurso contra el plebiscito, un partido político en formación. A lo mejor puede quedar contrario a derecho. O sea, que el plebiscito este podría ser incluso anticonstitucional. No, Aunque sea anticonstitucional, constitucional, lo van a hacer inco- igual. Si las cartas ya están inconstitucional. tiradas y ya se están tirando con todo. No, eso, Ahora, si es que llegar a ganar el rechazo, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a respetar? Claro que no. Bueno, Si no claro se que no, acá porque no se respeta nada. pero si la propia definición de que se iba a hacer este plebiscito se dio por pura presión de un grupo al final, no se dio ni siquiera porque hubiese una conversación larga, que hubiese un proceso, no, fue por esta pura explosión de delincuencia y terrorismo que dijeron, ya, vale, 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 vamos a votar. Pero realmente el proceso fue mínimo, en especial el proceso no, democrático, íbamos para llegar a eso, ¿no, Felipe? pero sí, pero como les digo, si gana el rechazo, sí, puede ganar el rechazo, si no hay problema en ese sentido. Pero eso no quita que las elecciones del año 2021 no se gane alguien de izquierda y pueda llamar a un plebiscito nuevamente cuando inicie su gobierno en 2022. O sea, nada Efectivamente. obsta, nada obsta que haga eso. ¿Por qué? Porque entregaron el capítulo 15 de la Constitución, que era fundamental no entregarlo, y lo entregaron. Entonces ahora nuestra Constitución ya no es una Constitución, como en doctrina se conoce, las Constituciones se clasifican en Constituciones rígidas, semirrígidas y Constituciones flexibles, ¿cierto? ¿Ya? Nuestra Constitución, antes de la modificación del año 2005, de la ley reforma, de la ley número 20.050, que fue una de las últimas gran reforma que tuvo nuestra Constitución anteriormente, que fue hecha por Ricardo Lagos en el 2005, esa reforma convirtió la Constitución chilena de una Constitución rígida a una semirrígida. Ahora, con la última modificación que realizaron el año pasado, la Constitución pasó de ser A semirrígida a ser ser una Constitución flexible. a ser totalmente flexible. Se Para, vino Y para, pavimentando el camino desde los gobiernos de Elwin, compadre. o sea, nuestra, mira, claro, si tú te ponías a pensar en el 2005, tú no decías, ya, ¿qué problema es que sea semirrígida? Ninguno, ¿cierto? En ese tiempo tú podrías haber pensado eso. Claro, es que nunca nadie Pero, se imaginó que iba a pasar algo como lo que está pasando hoy en día en Chile. no, por eso muchos Se veía artículos algo como, probablemente de nuestra constitución son, digamos, pueden ser tal vez un poco abstractos o interpretables, ¿no, Felipe? Como ocurre el caso del derecho a o de la protección de la vida por nacer, que creo que alguna vez lo conversé contigo y que es algo como que no se pensó en el momento que llegaría esto, entonces no lo escribieron de una forma más específica, ¿no? o sea, claro, la discusión del derecho de la vida que está por nacer se puede interpretar en la norma de manera tal que tú puedes llegar a determinadas conclusiones. Por ejemplo, ¿a qué conclusión tú puedes llegar ahí? En el caso del artículo 19, número 1, que habla del derecho a la vida, pues habla, ¿cierto?, de la vida que está por nacer. Dice que la ley protegerá la vida del que está por nacer. Le deja la regulación a la ley. La Constitución mandata al legislador para que proteja la vida del que está por nacer. O sea, no,
digamos que no tiene en sí un rango de protección constitucional, sino que le ordena la ley que lo haga. Es Ya, decir, le da la entonces, libertad, le da la libertad al legislador para que él decida en qué intensidad la resguarda. mm, Entonces, sí, sí, te porque, a ver, entiendo. ¿cómo te lo explico? Porque en la Constitución dice, la ley protegerá la vida que está por nacer, dice la ley, no la Constitución, ojo. Entonces, ¿qué hace la Constitución? Le da una orden al legislador, o sea, le da una orden al legislador para que cree una ley para proteger o cree leyes o cree cuerpos normativos, ¿cierto? Que protejan la vida que está por nacer. Y entonces está a cargo del legislador, es decir, ¿qué intensidad yo le doy a esa protección a la vida que está por nacer? En base a eso yo concluyo que el aborto libre no está permitido por nuestra Constitución, pero sí el aborto en 3 causales. ¿Por qué? Porque claro, si tú aceptas el aborto libre, evidentemente se está cumpliendo con lo que dice la Constitución, que tienes que proteger la vida que está por nacer. Pero si permite el aborto en 3 causales, estás diciendo, sí, estoy protegiendo la vida que está por nacer por regla general, pero por excepcionalmente estoy dando causales en virtud de las cuales yo puedo flexibilizar un poco este derecho. Ahí donde está Ya, la trampa, ¿entiendes, no? sí, sí. Ya, entonces, Si tú te, ¿y hay muchos tecnicismos si de tú ese te, estilo en la si, Constitución chilena? O sea, que se dan a sí, no, tanta... y no solamente en la Constitución, Luca, en cualquier cuerpo normativo cualquier cuerpo normativo en realidad es susceptible de interpretación. Y hay distintas formas de interpretar una ley o un decreto o lo que tú quieras, ¿cierto? Hay distintas formas de interpretarlo. En este caso, tenemos una interpretación literal también, ¿cierto? O interpretación gramatical, como se llama, tiene otro tipo de interpretación que la que usé yo en la tesis que hice hace un Sí, porque tu año, tesis fue justamente poquito, sobre el tema del aborto, ¿no? un poquito más de un año, ¿cierto? Sí, pero una de las interpretaciones fue una interpretación histórica también del elemento histórico. ¿En qué se basó esa interpretación que hice para llegar a la conclusión que sí la Constitución permite el aborto en 3 causales? Lo permite porque, siendo una interpretación del elemento histórico, revisé las actas constitucionales, que son el antecedente de la Constitución actual, de 1980, donde habían distintos juristas de la época muy de renombre aquí en Chile, que opinaban de todos los artículos, o sea, emitían su opinión, ¿cierto? Emitían su juicio, digamos, de los artículos que se estaban incorporando a la Constitución del 80. Cuando se discutió sobre el 19 número 1 respecto a la protección de la vida del que está por nacer, muchos señalaron claro, que se estaba mandatando la ley para proteger la vida que está por nacer, pero que eventualmente el legislador podría definir en qué intensidad se protegía la vida del que está por nacer, ¿entiendes? Entonces, Sí. en ese aspecto no cerraba completamente, porque había solamente elementos históricos, no cerraba completamente la puerta a un aborto en 3 causales, por ejemplo. El aborto en 3 causales, además, finalmente acaba llevando, digamos, al aborto libre por el asunto del caso, la causal de la violación, que digamos que hasta qué punto tú le puedes pedir a una víctima que pruebe que fue violada, ¿no? O sea, si pruebas hay, o sea, hay pruebas biológicas que tú puedes realizar por una persona si una persona fue abusada. Sí, existe un mecanismo. Pero muchos de los, digamos, de las heridas que se pueden provocar incluso durante la violación se pueden dar también en un caso de sexo duro, ¿no? Entonces, eso ya, y el apartado psicológico, pues, nuevamente hasta cierto punto. Mm, Se está dando esto también de que no puedes O, eh, o sea, revictimizar a estuve la víctima o algo así, entonces que ya tampoco puedes, digamos, cuestionarle demasiado su acusación si no hay alguien, si no hay acusado, menos aún. si tú me preguntas, yo no sé cómo se realizan esas pruebas biológicas, no tengo idea el detalle, pero si tú me preguntas, sí, hay una forma así de que se puede determinar en cierta forma, pero, pero claro, pero el aborto libre sí no estaría contemplado de alguna manera que fuera constitucional. No, eso sí que no, Mm. la actual constitución, porque si sacan el apruebo, obviamente la nueva constitución puede determinar la tontera que quiera.
Chicos, si les parece, vamos a ver el video que habíamos visto antes para que la gente también lo vea y podemos comentarlo, ¿no? En especial ahora Dale. que está Felipe, que tiene más conocimiento constitucional que nosotros en 2 vidas, digamos, y que ustedes. A ver, Oh, Cabe resaltar sobre que todo, Felipe es abogado, por eso se maneja tanto en el tema. sí, eso, no, todavía no, soy en proceso, soy egresado de Derecho nomás todavía, pero bueno, bueno, esperemos ser abogado pronto. abogado Sí, procesado, claro. El abogado de ustedes. justamente. A ver, aquí tenemos aquí el video, chicos, recuerden poner ustedes en modo su micrófono ahora para escucharlo. Igual tiene subtítulo en todo caso. Corre video. Tras más de un mes de movilizaciones y un fuerte reclamo por la precariedad de los servicios básicos y las faltas de derechos esenciales, surge fuertemente en la población de Chile un reclamo centrado en la Constitución Nacional. Y es que todos los problemas parecen recaer en la Carta Fundamental chilena. Pero, ¿será necesario cambiarla? ¿Cómo se puede garantizar mayor justicia social? Revisemos algunos datos esenciales. Quizás lo más importante es que la Carta Magna chilena fue redactada en 1980, en plena dictadura. Sí, se aprobó mediante un plebiscito, pero ¿qué legitimidad democrática puede poseer si aquella época ni siquiera se podían crear partidos políticos? Pero partamos con el reclamo No Más Abusos. Guarda estrecha relación con la Constitución, pues ese documento revela una importante falta de protección social. En otras palabras, aquello que en las constituciones del mundo son derechos económicos y sociales, como la educación, en Chile son libertades. Veamos un ejemplo. Esto dice la Constitución de Chile sobre la educación. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La educación es libre, pero no un derecho, y los privados pueden hacerse cargo de proveerla, si es que puedes pagarla. ¿Y el Estado? Corresponderá al Estado entonces, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, es decir, fomentar la existencia de establecimientos educativos privados que podrían ser vistos como un negocio, pues lo que buscarán será el lucro, o mejor dicho, utilidades para sus propietarios. ¿Y qué hay de la salud? La actual Constitución dice: el Estado protege el libre e igualitario acceso de las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud. En pocas palabras, puedes sanar y el Estado te protegerá, pero no lo garantiza como un derecho. Por eso los chilenos que acuden al sistema público deben formar parte de las tan criticadas listas de espera, que ofrecen cifras alarmantes. Los enfermos pueden esperar hasta 400 días para que les practiquen una cirugía. Asimismo, a cada persona tendrá el derecho de elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Aquí se genera la desigualdad. No todos tienen la posibilidad de pagar por la salud. Sobre este tema, las autoridades chilenas han sido claras. No es apropiado porque pase una marcha en la calle, ¿no es cierto? Decir, oye, cambiemos totalmente esta ley. Para nosotros no es posible cambiar este texto. ¿Y qué hay del derecho a vivienda? Bueno, esta palabra en el texto simplemente no existe. Ahora, escuche bien, Chile es el único país del mundo donde el agua es un recurso de privados y no un derecho humano. El llamado Código de Aguas, creado en 1981 y que sigue vigente hasta hoy, establece que este recurso esencial es un bien económico y no solo un bien social. Con esto, muchas empresas poseen derechos sobre el uso del agua de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen a un criticado negocio respecto a la seguridad social o, en otras palabras, las pensiones. Al momento de jubilar, la Constitución chilena señala que la tarea del Estado será garantizar el acceso de todos los habitantes a prestaciones básicas que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Adivinen qué sucede en la vida real. Los encargados de administrar el dinero para la vejez de los chilenos son privados y se les conoce como AFP. Son sociedades anónimas que invierten en empresas y bolsas de todo el mundo y, considerando la volatilidad de la economía, si esta anda mal, los afiliados podrían perder parte de sus ahorros. Aún así, pase lo que pase, deberán pagar una comisión a las AFP por administrar sus ahorros. Mientras, esas entidades continúan ganando dinero y en plena crisis social. Pero,
¿Cómo cambiar este tipo de leyes? Bueno, es casi imposible, pues se requiere algo conocido como quórum calificado. Son normas que para ser aprobadas, modificadas o derogadas necesitan la mayoría absoluta en ambas cámaras. Sin embargo, si esto se consigue, entra en juego una tercera etapa, el Tribunal Constitucional. Aquí se descartan la mayoría de los cambios de leyes propuestos por los parlamentarios unidos, pues esa corte los considera inconstitucionales. Realmente un círculo vicioso. Así las cosas, parece comprensible que los chilenos quieran cambiar su carta fundamental por un documento democrático, garante y no subsidiario, pero más importante aún, elegido por su propio pueblo y no por unos pocos. Felipe, ¿qué nos puedes decir de esto? Mira, hay hartas cosas que se pueden refutar fácilmente de ahí, de hecho. Por ejemplo, él habla del sistema de pensiones. El sistema de pensiones en realidad no tiene nada que ver con la constitución política. De hecho, el sistema de pensiones está regulado por una ley ordinaria, que es el DL 3500, son decreto ley. Son decretos ley, son leyes dictadas en gobiernos de facto, ¿cierto? Como es una ley común, una ley ordinaria, se puede modificar por mayoría simple. O sea, no requiere grandes quórum para su modificación. Es decir, si no se ha hecho, es falta de voluntad política, ¿no? Dice aquí este individuo que según la Constitución, el Estado también debería proveer de de algún sistema de AFP que no sea privado para quienes no quieran entrar en un privado o algo por el estilo. ¿Eso es tan Mira, cierto? la reforma de pensiones impulsada por el gobierno va a crear un ente público, de hecho, que va a administrar el nuevo porcentaje de cotización, que va a ser un 6% adicional, que yo encuentro que de momento es un impuesto al trabajo, porque, ojo, los costos de contratación se van a elevar muchísimo, por lo tanto yo creo que va a crecer el empleo informal, lamentablemente. O sea que esto solo empeoraría las cosas. Sí, de momento sí, yo creo que un 6% adicional de una es demasiado, porque tienes que pensar que eso lo va a pagar el empleador, por lo Sí. tanto es un costo adicional para el empleador. ¿Qué significará un sueldo más bajo? Exactamente. Y para que entienda algo de economía básica, se entiende que siempre alguien con su dinero, en este caso el empresario, siempre quiere maximizar, obviamente, maximizar sus recursos, evidentemente. Claro. Por lo tanto, ¿esto qué puede conllevar? Puede conllevar a una precarización del trabajo, es decir, que exista más trabajo informal, gente que trabajando sin contrato de trabajo. También puede crear otro fenómeno, que es el fenómeno de la automatización, que ese fenómeno, si bien es algo independiente a esto, pero sí puede tener cierta relación, que este tipo de legislación puede apurar incluso el proceso natural de automatización de las empresas. Claro, al final si yo veo que me están costando tanto más los trabajadores que tienen las máquinas, preferiré endeudarme un rato para invertir en las máquinas que no tendré que pagarles más AFP. Claro, entonces, tú te pones a pensar, obviamente, este tipo de legislaciones como el proyecto de pensiones de Piñera, evidentemente va a acelerar un proceso de automatización que es natural debido al avance de la tecnología, Claro. pero lo va a apurar debido al aumento del costo, ¿cierto?, de contratar trabajadores de manera formal, digamos, con contrato de trabajo, ya que aumenta un 6% la cotización. Es decir, mira, si para aumentar las pensiones, sí, se pueden ir aumentando los puntos, a puntos porcentuales de cotización obligatoria, no hay problema, pero sí tiene que ser de forma gradual para no generar en el mercado un efecto adverso, como el que estaríamos viendo en este caso. Pero fuera de esa problemática, esa edad, el gobierno propone que un 3% de esa cotización adicional se vaya a un fondo común, que va a ser administrado por un ente público, ¿ya? ¿Ya? Y el otro 3% se iría a la cuenta individual de cada trabajador. Con el 3% que se va a la cuenta
al fondo común, decir, un sistema de reparto como el que ustedes tienen en Europa, exactamente lo mismo, pero más reducido. Esa se convertiría el sistema finalmente en un sistema mixto. El sistema de reparto de España, que tanto lo alaban, en realidad es una porquería. Mira, yo alguna vez me estuve discutiendo con un profesor de mi instituto, que era surdeque. Y bueno, llegó un punto en el que él, como veía que yo defendía el capitalismo y defendía el legado de Pinochet y demás, llegó un punto en el que me dijo, yo te lo digo, tú eres un peligro para España. Y me acuerdo que mientras discutíamos, eh, a este profesor yo le dije, oye, el sistema que tienen acá de pensiones es una porquería, la gente cada vez cobra menos, le están cargando a las personas del futuro las pensiones, eh, no es sostenible, cada vez se está viendo más que no es sostenible. ¿No? Y Y, sobre todo que en España, y le y dije, dime, sobre todo que en España ocurre algo similar que en Chile, ¿eh? Se está envejeciendo la población. ¿Y Por lo cuánto tanto, es esa weá acá, mucho, y cuánto es el mucho. porcentaje que quitan en España, Lucas? ¿Ah? ¿Cuánto es el porcentaje que quitan? Mira, la verdad es que no te lo sé de memoria, lo puedo buscar. Pero Eh, se ve lo que se está invirtiendo, lo que se invierte ese porcentaje o no se ve para nada. ¿Dices chicos, para la pensión? O chicos, sea, me dan no, 2 minutos, me voy a porque cambiar de estudio. Anda, Felipe. porque se reparte en dos partes, ¿no? Una parte va hacia las pensiones y la otra parte va A la dirigido, seguridad no sé, va social, a seguridad si social, no me pero esa equivoco, sí. plata se ve o se la embuchan como en los países de Latinoamérica. Eh, a ver, tú si ves el sistema de salud en España, es otra cosa que alaban y la verdad es que es una verdadera porquería. Y más que por el dinero que tienen, o por los sistemas y los equipos que tienen, que son fenomenales, es por la administración. La administración de la salud en España, al menos en Galicia, porque finalmente aquí lo que sería la seguridad social, digamos que te, te va como por comunidades autónomas, o sea, tú en Galicia tienes un sistema de salud, no sé, en Castilla tienes otro sistema de salud, en Cataluña tienes otro, no es uno solo para toda España, que es una cosa que reclama el partido Vox. Entonces es un desastre enorme, te pasas, a lo mejor ya tienes que insistir un montón al médico de cabecera, porque todo pasa a través del médico de cabecera, tú no puedes ir a un especialista directamente, tienes que pasar por el médico de cabecera, y él decide si te manda o no a un especialista. Para que te mande a un especialista le tienes que rogar, tienes que pasar mucho tiempo, insistirle en los dolores, insistirle en lo que te está pasando, te puedes estar muriendo y todavía no te mandan. Después cuando te mandan, tardas a lo mejor 4 o 6 meses incluso en ir al propio especialista. O sea, este tipo del video que vimos recién decía que en Chile que es tan terrible que para operarte tienes que esperar no sé cuánto. Acá tampoco cambia mucho por tener un sistema de salud público. Y eso que España, digamos que está más arriba que Chile, aunque estemos efectivamente hundiéndonos cada vez más. Pero teniendo un sistema de salud público muy bueno o que podría ser muy bueno, no mejora en nada el tema ese. O sea, las esperas son enormes, los médicos parece que tuviesen la orden de no mandarte al especialista y ver si te mueres antes de seguir reclamando. Y como mucha gente efectivamente, como yo conozco casos cercanos, como que no están acostumbrados a reclamar así, es como, bueno, el doctor me dijo que no es nada, pues entonces voy para mi casa y me espero que se pase. Así efectivamente, pues acaban matando a mucha gente o acaban empeorando mucho hasta el punto en el que acaban yendo a urgencias y ahí recién les atiendan, pero ya están el doble de jodidos de lo que habrían estado si los hubiesen atendido a tiempo. No hay, es más, no hay previsión. O sea, una persona muy cercana a mí en su día le dijo al médico, oiga, pero es que necesito lo que sería citas preventivas respecto a mi salud, o sea, ir a hacerse revisiones anuales y cosas así para asegurarse que no tenía ningún problema, en cosas muy básicas. Y el médico le dijo, no, aquí no hay previsión, o sea, lo que te están diciendo es, cuando estés jodido,
y te des cuenta de que estás jodido, porque tú puedes pasar con un tumor o con cualquier cosa un montón de tiempo sin darte cuenta, cuando te des cuenta que estás jodido, vienes y si por casualidad te damos el examen que estás pidiendo, si es que lo pides porque a lo mejor no sabes ni pedirlo, ahí te enviaremos y si resulta que tienes algo, a lo mejor te enviamos al especialista y en el tiempo que pase, a lo mejor o te mueres o llegas al especialista y ahí que te traten o te operen o lo que sea. Pero pasa mucho tiempo y yo lo viví en carne propia, o sea, yo llevo, Felipe, te vemos de lado. Yo llevo hasta ahora recién, hace un par de semanas, llevo casi un año esperando por un diagnóstico, digamos, decente, y hace casi una semana recién conseguí un diagnóstico de algo que para un médico entiendo yo que debía ser bastante simple de sacar por conclusión después de todos los exámenes que me habían hecho. Me hicieron exámenes de sangre súper exhaustivos, resonancia magnética y todo eso. Y recién ahora una especialista, después de las muchas veces que fui, una traumatóloga, me dijo, mira, pues puede ser esto, así que te envío al reumatólogo. Y yo ya había ido al traumatólogo anteriormente. Y uno de los con los que estuve me dijo, no, es que tú no pintas nada en el traumatólogo porque lo tuyo no es trauma. O sea, te mandan a cosas para que después el especialista te diga, tú no pintas nada acá y no te mande tampoco a ningún sitio y tener que seguir insistiendo y machacando y machacando. Y si no insistes, no te mandan. Entonces, el sistema de salud español, la porquería que tiene es por el propio sistema, no por la tecnología. Los recursos los tienen. Recursos en el sistema de salud español no faltan, al menos por lo que yo veo. Pero el sistema es una porquería, es una mugre y una vergüenza. Y cada vez que alguien ocurren cosas como que el multimillonario Amancio Ortega donó hace un tiempo unas máquinas que costaban no sé cuántos cientos o miles de millones de euros a la seguridad social y donó las máquinas directamente, donó ese dinero ahí para eso, punto. Se le tiraron encima a todos los partidos, en especial los socialistas, por supuesto, porque no había donado el dinero al Estado para que el Estado decidiera dónde mandarlo. O sea, finalmente lo que quieren es que todo el dinero pase por sus manos, que se les cuele la mitad del dinero, y ahí lo que queda, meter, si él hubiese hecho esa donación directamente al Estado y que el Estado hubiese decidido lo que hacer con ese dinero o cómo administrarlo en el tema de las máquinas para el cáncer, porque eran máquinas de tratamiento y detección de cáncer, no existirían aún esas máquinas en los hospitales en los que se pusieron. No existirían y lo que habría sería a lo mejor, con suerte, dinero para comprar el papel higiénico de la sala, porque se les habría ido todo entre los dedos. Entonces el Entonces, el mayor sistema de problema es el salud que hay en sistema. España me suena muy parecido al que está en Chile. El sistema es una porquería, la tecnología es buena. Los hospitales tú los ves y son geniales. El hospital que está aquí en mi ciudad es magnífico. Tú lo ves y es un hospital enorme, con mucha tecnología, con muchas salas, está muy limpio y todo. Eh, pero el problema es el propio sistema. Es más, como están separados, están tan separados los sistemas, tan distribuidos, digamos, o incomunicados, que yo cuando cambié mi dirección de casa, la cambié del centro de salud de aquí cerca, lo que sería el consultorio en Chile, digamos, eh, tuve que ir también a cambiarlo a la seguridad social y también por si las moscas ir a cambiarlo al hospital. No se cambia ni junto todo eso. El sistema está completamente separado. Si tú aquí resulta que tú vives por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Lugo, y tienes, por decir algo, eres celíaco, esta gente que tiene problemas con el gluten, pues, y te vas a otra comunidad autónoma, viajas al sur o a Madrid y te da un ataque, te llevan al hospital, no tienen idea de ti, no saben qué tienes y tienen que averiguarlo desde cero. Porque, o si tienes alergia a un medicamento y te hospitalizan, estás inconsciente y te hospitalizan en Madrid, no van a tener idea de a qué eres alérgico porque no comparte el sistema, o sea, ellos no leen lo que tienes tu ficha médica aquí. Y con- No lo consultan directamente, tienes tú que llevar el papel contigo que dice que eres celíaco o que eres ¿Y alérgico a me tal escuchas? medicamento. Se te escucha muy mal, Felipe.
Estoy con audífonos inalámbricos, pero te escucho muy mal. Se escucha Muy bien mal. bajo. Oye, ¿y Sí, no si me tienen lo algún acerco. sistema como el sistema de ISAPRE? Por ejemplo, que si De ustedes salud privada. se quieren, claro, para ocuparlo en salud privada, Sí, te ¿es contratas un accesible? seguro. Te contratas un seguro y, a ver, dentro de todo pueden llegar a hacerlo. Lo que pasa es que, como ocurre, por ejemplo, aquí en Lugo, está tan metida la seguridad social aquí que la salud privada que hay es regulera. O sea, sí, te puedes ir a hacer, tienen sus especialistas, te puedes ir a hacer los exámenes y qué sé yo, pero no tienen todos los equipos. O sea, como no tiene la salud privada el suficiente éxito aquí, entonces tú vas aquí, al menos por ejemplo en el caso de estas ciudades así como Lugo, que somos 110.000 habitantes o por ahí, no es chica, pero tampoco es Madrid, digamos. Ocurre que al no tener tanto éxito estas privadas, pues tampoco gastan, digamos, lo suficiente. Y por lo tanto, tú vas, por ejemplo, y resulta que te tienes que operar de, no sé, una operación láser a los ojos, por decir algo. Y en vez de ellos tener los equipos, te remiten de vuelta al hospital público. O sea, Lucas, te mandan de nuevo al hospital público y tienes que, creo que sí que te meten con un poquito más de prioridad por ir por un privado, supongo que los privados tendrán trato ahí con la seguridad social, pero te remiten al hospital público nuevamente. O sea, ni siquiera es que tú puedas tener como opción el privado porque el privado te va a acabar mandando al público para muchas cosas. Lucas, ¿Sí? voy a desconectarme un poquito porque me entré. Perdí el computador, así que me voy a conectar al computador que anda decente hoy día. Maravilloso. Ya, así que me voy a desconectar de aquí un poquito. Ya, perfecto. O To- sea, prácticamente en España la salud está monopolizada por el gobierno. Bastante, bastante, sí. Y como te digo, es penosa más que nada por lo que hace el sistema, por lo que hacen los políticos, por lo que hacen los medicuchos, muchos de ellos que te tocan. Yo ya he pasado por tres médicos de cabecera y estoy pensando en cambiarme a otro porque es eso que te digo, intentan no mandarte al especialista, como que en vez de preocuparse por solucionarte el problema, muchos de ellos se preocupan porque no les causes más gasto a la seguridad social, siendo que finalmente, si si tu problema va empeorando porque no te mandan, van a gastar más. A lo mejor en algo que habrían gastado, no sé, una cirugía muy simple o no sé, un tratamiento basado en ciertos medicamentos, igual te tienen que operar y gastar en la operación, gastar en los recursos, gastar en la habitación, gastar en todo eso. Entonces es un sistema que se basa en intentar que a lo mejor te mueres sin reclamar. O la inoperancia de todo sistema público, La la inoperancia flojera. del Estado, la inoperancia del sistema público, como tenemos este clientelismo en el que al mismo tiempo no nos podemos sentir clientes, porque es más, ¿y por qué digo que no te puedes ni sentir cliente siendo que es un clientelismo que crea el Estado? Porque, por ejemplo, con este traumatólogo que te digo que me dijo, es que tú no pintas nada aquí, recuerdo que me dijo, vete de nuevo al médico de cabecera a solicitarle lo que le tengas que solicitar, y yo le digo ya, pero tendré que esperar otros 4 meses. Y mientras tanto empeoró todo. Y me dice, ya, pero es lo que tiene que la salud sea pública y que no la paguemos. Y le digo, perdona, pero la salud pública no sale de ninguna parte. Tú no trabajas gratis, a ti te pagan. O sea, eh, como que se creen con una superioridad, como de que no, como tú no les pagas directamente y su sueldo no depende de atenderte, porque si ellos te atienden mal, a ellos les siguen pagando por ser funcionarios, entonces les da igual, su sueldo no depende. Si su sueldo dependiera de atenderte correctamente y de llevarte el tratamiento correctamente, te esforzarían mucho más, pero es lo que tiene el sistema público, que como lo pagamos todos,
pues no lo paga nadie. Ahí parece que volvió Felipe. Sí, volvió. Felipe, ¿no me escucha bien? O al menos volvió su dedo, creo. Esto ya parece frontera nacional. Felipe, ¿estáis vivo? Oye, otra cosa que decía el video, ¿Mm? que se comentaba en el video que una falacia súper grande, es acerca de la privatización del agua. Porque todos sabemos que el agua no es privatizada, sino que es concesionada. Sí, eso mismo lo dice aquí, justo entonces lo habrás leído en el comentario que lo dice Edo, que claro, concesión no tiene que ver con privacidad, o sea, efectivamente, y eso a lo mejor no se puede confirmar más aún Felipe si es que parece, es que el agua en Chile es, es del Estado, lo que pasa es que el Estado concede a empresas el uso de la misma y lo que se ha hablado muchas veces, los sitios que son públicos en Chile no los cuida nadie. Entonces es la frase esta de lo que es de todos no lo cuida nadie, lo que es de todos no es de nadie, porque como nadie tiene responsabilidad directa y nadie lo está pagando directamente de su bolsillo, aunque con impuestos se pueda estar pagando, nadie lo cuida. Y después reclamamos que lo tiene un privado. Pero esa misma... Imagínate, ¿Mm? imagínate que el agua estuviera realmente manejada por el Estado. Codelco Imagínate, sería el carajo, como pasa con Codelco, como pasa ni con todo lo siquiera que hace el sería Estado. potable. No sería potable, No, porque estaría para hecho un nada. asco, como está el Mapocho, como está... Mira, los chilenos cuidan tan poco las cosas que cuando abrieron un parque japonés, creo que en Santiago, Ajá. eh, la gente, en vez de entrar, mirarlo, observar lo bonitos que eran las pozas, no sé qué, las fuentes, los niños se empezaron a meter al agua, donde eran fuentes de observación, son de decoración, se empezaron a meter al agua todo el mundo, a bañarse, era un desastre, era un verdadero desastre, y es lo que comentábamos también cuando mandaste la otra vez, nos mandaste el video de cómo es el metro en Suecia, que tienen baño, que está todo limpio, está todo ordenado, y los chilenos pueden decir nosotros queremos eso, pero es que si no lo saben ni cuidar, ¿para qué se les va a dar? ¿Para que lo ¿Me escuchan destrocen? ¿Para que bien? esté lleno de jeringas? Sí, ahora sí te escuchamos bien. Para que tenga jeringas en el Perfecto. suelo, para que esté lleno de graffiti. La gente en Chile no respeta nada público. ¿Por qué quieren tener algo público si no saben respetarlo? Si no saben cuidarlo y no se esfuerzan en ello. Pero yo lo he dicho muchas veces. Bueno, el chileno quiere ser como el europeo, pero mentalmente estamos a siglos de poder llegar a hacerlo. Culturalmente estamos muy lejos. Exactamente. Es lo de que O el... sea, ¿Sí? la gente en sí, yo no, pero las demás personas sí. Es eso de que quieren cosas del primer mundo con mentalidad y El políticos tercer del mundo. tercer mundo, justamente. Quieren, pues eso, quieren un metro como el del primer mundo y están en el tercer mundo. Quieren derechos sociales o servicios sociales como los tenemos en Europa, pero es que Chile no ha avanzado hasta ese punto. Chile no ha crecido hasta ese punto, hasta poder garantizar esos derechos o para crear esos derechos. Entonces no están mirando, miran a lo que sería los países que están por encima y quieren lo mismo, siendo que no se lo han ganado, digamos. Chile no se ha ganado eso todavía y no puede Es permitir. que mientras el chileno siga pensando en que poder sacar provecho de alguien, de poder cagarse a alguien, es algo bueno, que poder llegar al éxito de forma fraudulenta es bueno, no vamos a avanzar como sociedad, estamos estancados, ¿cachai? No solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Tenemos un problema de mentalidad y Son chaqueteros. eh, parte es de lo mismo. O sea, es una cosa que ya sigue siendo como heredada, ¿cachai? No, yo no veo que, que se esté implementando una nueva cultura de poder ser mejores personas, sino que cada vez como sociedad latinoamericana estamos retrocediendo. No, eso es cierto. Como que Está, no miran a Europa y envidian la forma en la que la gente europea funciona. Deberían primero envidiar eso en vez de los sistemas que han creado gracias a ese modo de funcionar. Exactamente.
Es que ahora claro, Chile está volviendo, obviamente, o siempre estuvo presente la mentalidad típica latinoamericana, si te das cuenta, por lo que pide la gente, es obviamente es ir cediendo hacia el socialismo. Eso es típico de sociedades poco avanzadas como la latinoamericana. ¿Y por qué tienen tendencia a eso? Porque el socialismo le regala. Y el Yo creo, mira, latinoamericano yo siempre creo que al principio, está esperando que las cosas le lleguen gratis, sin ningún esfuerzo. exactamente, y el chileno no es capaz de eso. Y así que lo otro que pasa igual que es la falta de educación, o sea, es el mal nivel de educación también afecta, porque si te das cuenta, en estos países no hay educación financiera, no se enseña economía básica, por lo tanto las personas piden cosas sin saber lo que están pidiendo o sin saber si lo que están Mm. pidiendo es posible siquiera. O porque en el cabildo les Entonces, dijeron que había que eso pedirlo de es tal forma. exactamente. Imagínate una educación pública ideologizada, no nos va a llevar a nada, po, a nada. No, efectivamente, y al final, Eso fue, esa... eso fue, es- eso fue un error conceptual de la derecha, insisto en eso. Luego, el otro día me invitaron a un asado, o sea, como una especie de reunión, asado en la UDI de Los Ángeles. ¿Ya? Me invitaron y accedí a la invitación porque me invitó un amigo. Dije, total, Para ir como a el Pancho castigarse. Saavedra, dije yo, dije, como el Como Pancho Pancho Saavedra, Saavedra. vamos a ir a bolsear comida, dije yo. No, así que, claro, pues accedí y lo acompañé ahí a la sede, digamos, sí, unos choripanes, todo el tema, sí, un rato agradable y todo lo que tú quieras. Pero yo les dije ese día cuando conversando con ellos, yo les dije que la derecha se había equivocado con el liberalismo, Hmm. que yo era una persona convencida de que el liberalismo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque la despolitización de los cuerpos intermedios, mientras el otro sector politiza los cuerpos intermedios, no sirve de nada. No, Ujú. finalmente hay Porque que porque estás en una actitud pasiva, mientras el otro está en una actitud totalmente activa y está haciendo lo que tú no estás haciendo. estar con esa corrección de actuar como debería supuestamente actuar la política. Lo único que nos hace es perder terreno. Y tanto tiempo no, es que nosotros vamos a fijarnos en el Congreso y en las elecciones y listo. Y se acabó. Y hasta ahí llegó la política. Mientras tanto la izquierda estaba tomando los espacios, los estaban tomando por más anticonstitucional que fuera, porque leímos recién que Ujú. la educación no puede incluir ningún tipo de adoctrinamiento político, y es lo que vemos a diario en Chile y en España y en todos los países actualmente en Occidente. La educación Por eso, está por eso, completamente ideologizada. por eso te digo, el gremialismo ahí falló y todavía no escucho en la derecha una autocrítica, es decir, sí, sabes que en realidad esta no fue tan efectivo, quizás con esto le abrimos las puertas a que los otros hicieran lo que nosotros no hicimos, entonces Claro, y es que al no, final, no, 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 sé, no, sé, no sé si era una suerte de replantearse ahí lo que se está haciendo. ex- Yo no veo mucha autocrítica, Es que no lo eso van es a lo más hacer, si terrible, ¿eh? ya, aunque ya estén arrepentidos, es demasiado tarde. y estamos viendo el Ya mismo no lo hicieron. gremialismo con Cast. Está pasando exactamente lo mismo. Se Yo soy limita de, a Porque la yo todos soy vienen de de la televisión, la, se idea, yo soy de la limita... idea si que todos tiene vienen de, que llegar a una derecha todos nueva, vienen, una derecha de verdad. todos vienen de, bueno, si te pones a pensar, todos vienen desde la UDI. Ah, claro, por supuesto. Y al final es esa mentalidad pues, de estar en campaña por Chile y viajar por Chile. Y tú mismo estuviste la otra vez en Sí. una comida suya. Y claro, es que es eso de por qué rayos, en vez de hacer una comida, no salen a la calle y arma una protesta él o arma una manifestación en cada ciudad a la que va. En vez de estar haciendo campaña, y me dicen algunas personas, no, es que yo estoy seguro de que en realidad eso es porque él tiene algo planeado y está esperando el momento exacto y no sé qué para reaccionar y para llamar a la gente y está esperando que vayan a ocurrir el plebiscito y no sé, pero se va a morir esperando. Si tiene toda la campaña que ha hecho, que han hecho individuos que están muy por debajo de toda esta cuestión, refiriéndome, o sea, en nivel de perfil o en nivel de importancia, digamos, para Chile,
todo lo que han hecho ellos para que la gente se lance a la calle, lo debería estar haciendo él y conseguiría el triple de gente, o más todavía, saliendo a las calles. Y la gente habría salido a las Exacto. calles mucho antes en Chile, si es que él se hubiese movido más y se hubiese movido haciendo eso, campañas. O sea, haciendo manifestaciones, armando manifestaciones por todas partes. Sí, tal como no le ha faltado plata para, que me parece perfecto, por supuesto, para viajar por todo Chile y hacer el almuerzo y todas esas cosas. Bueno, lo mismo, chicos, en vez de poner 15 lucas o 20 lucas, lo que cueste el almuerzo, van a poner cada uno 10 lucas para propaganda, para los letreros, para las pancartas y para todas esas cosas, y vamos a hacer una manifestación tal día a tal hora y la próxima semana en el mismo lugar, y les dejamos organizada la cuestión, y por lo tanto ustedes, cuando nos vayamos, o sea, cuando él se vaya a la siguiente ciudad, ustedes seguirán haciendo esa manifestación todos los sábados. Es que por medio de almuercito no se va a llegar a nada. Aquí lo que se necesita Eso es elitismo. es acción. Imagínate que la derecha underground, a la que pertenecemos todos nosotros, está haciendo mucho más que la derecha que supuestamente nos tiene que representar a nosotros. ¿Y qué está pasando? Que la derecha se está fracturando. Porque muchas personas que estaban a favor, por ejemplo, de darle un voto a Kast, ahora se lo está llevando Parisi, se lo está llevando Lavín. Imagínate, po. O sea, estamos perdiendo terreno cada vez más. Sí, hola mamá de Felipe. Está dando instrucciones para... Y ¿qué pasa? Que al final igual tendremos que, y eso es lo que más da rabia, les tendremos que dar el voto igualmente después a ellos, porque, mira, Kast por momentos se está convirtiendo en el mal menor en el candidato que queremos, porque se está poniendo cada vez más blando y eso da rabia. Pero bueno, lo que tenemos por el momento y como sea, tenemos que apoyarlo y tiene que salir. Bueno, eso por supuesto, si yo... A ver, Pero por el momento lo más urgente es el rechazo. El rechazo, tenemos que poner firme con esto y la gente tiene que tomar medida de lo terrible que puede llegar a ser esto para no solo para ella en este momento, tienen que mirar a futuro. ¿Qué va a exacto. quedar para los que siguen? Exacto, y tenemos que unirnos por el tema del rechazo, después sin importar si alguno es liberal, si otro es conservador, si otro es pinochetista. eh, Eso lo discutiremos después, es lo que se dice muchas veces. O sea, primero quitemos a la izquierda, eliminemos a la izquierda del panorama, de las listas, de todo, y después discutiremos entre gente decente. Después discutirá la derecha entre ellos, después se pelearán. Se discute entre después, gente que se puede discutir, digamos. Justamente, después Exacto. discutiremos Se discute entre gente que se... entre demócratas, para el caso. Sí, pero por eso, como lo que hablábamos hace un rato atrás, está la ingenuidad también de los liberales. Hay muchos que son muy ingenuos, de hecho. Muy, muy ingenuos. Demasiado. Y están cayendo demasiado, sí, están cayendo redondito al juego ligero. Pero redondito. ¿Liberales o libertarios? Liberales. No, los libertarios son más adeptos del rechazo, por lo que he podido notar en las redes sociales. Lo que pasa es que también hay que diferenciar el concepto de lo que es el libertario latino, el liberal latino, de lo que es el libertario gringo, como el caso del claro. gringo. O sea, el libertario allá es prácticamente el derecha alternativa, el right, el patriota, el que habla de las armas, que no sé qué. Provida. Exactamente, el provida. Y el concepto de libertario latino es el soya, el pro aborto, el pro El pseudo LGTB, intelectual. claro, el LGTB, el que sí, y la tolerancia y no sé qué. Es un blando. El libertario latino es un izquierdista. Es un izquierdista que quiere la economía libre, nada más. Pero son los tipos que no pintan nada en la derecha. Y los que se creen libertarios y en la derecha chilena
tienen que empezar a ponerse otro nombre. Los que se llaman libertarios en la derecha chilena y siguen creyendo que son de derecha y defienden los valores de la vida y del occidentalismo y demás, tienen que empezar a cambiarse de nombre y llamarse conservadores, porque Pero si de libertarios nada. tiene su nombre, en todo caso, los libertarios que creen en todo eso se llaman paleolibertarios, de hecho. Existe la denominación, digamos. Que Pues también hay una cierta vergüenza en las personas en decir que son conservadores, que todavía no lo entiendo por qué. demasiado. Temen Claro, el algunos rechazo dicen, de la claro, sociedad. sí, es decir paleolibertario es como decir conservador de closet, pero sí hay alguna diferencia. A ver, desde el punto de vista académico, sí hay diferencias que uno puede notar, si te va en la profunda de la lectura, y ahí, claro, pueden encontrar que pueden haber diferencias entre un conservador propiamente tal con un paleolibertario. Sobre todo considerando el aspecto económico, por ejemplo, el que sea el conservador puede tender a ser un poco más proteccionista, ¿cierto?, con la economía. Y quizá el paleolibertario, si bien comparte la base moral, pero quizá es menos proclive a los proteccionismos económicos y dejar en total libertad a los mercados. Pueden ser diferencias de ese calibre lo que puede existir entre un paleolibertario y un conservador. Puede ser, pero claro, al final estos dos grupos se tienen que juntar y, como digo, los que se siguen considerando simplemente libertarios o liberales y no están en nada de acuerdo con grupos como Evópoli, la FPP muchas veces, y están más de acuerdo justamente con Acción Republicana, con la derecha más dura. eh, Dejen de llamarse libertarios, dejen de llamarse liberales, pasen a llamarse pues conservadores, paleolibertarios, como dice Felipe. El, la etiqueta o el nombre de liberal y simplemente libertario en Latinoamérica no tiene cabida en la derecha, Es al menos que desde el mi punto de concepto vista. está totalmente prostituido. O sea, es un liberal, si tú lo ves desde el punto de vista académico, punto de vista teórico, Nivel un austriaco, liberal ese. sí debiese, sí, sí, un austríaco, sí, un liberal debería ser de derecha, sí, tú lo miras desde el punto de vista teórico, pero en la práctica se degeneran bastante. Sí, es que ese liberal que planteas sería tal vez el libertario gringo. Sí, puede ser. Pero en Chile o en Puede ser. Latinoamérica eso no es un... Es o eso no lo reflejan los que se llaman liberales y libertarios. lo que pasa es que aquí en Chile hay muchos conceptos como que han creado ahora el liberal de centro, por ejemplo, que ese es el weón más soya que puede haber. Son esos gorditos con barba separada, así, que tienen poca densidad, que hablan así, que dicen cositas. Y sí, viva la libertad, y son todos otaku. Pero andan con la Claro, bandera amarilla de la culebra. Claro, la bandera amarilla, la culebra la tienen guardada porque siguen teniendo miedo a hablar con las minas. sí, no, pero por ejemplo, pero en lo que es la base moral, claro, la tiene totalmente ya, Ah, no existe esa cuestión. quién sabe dónde. La tienen Moral, dice que eso la tienen se compra. es que la tienen en el punto de la izquierda. Los liberales y los libertarios latinos tienen la moral en el mismo nivel de la izquierda. No, sí, no, sí, claro, pero mira, es que yo no tendría problema con los liberales en el sentido de que si ellos en este momento se han dicho ya, vamos todos por la misma causa, por lo menos para defender el libre mercado, que es lo que yo creo que podríamos tener en común, Sí, y yo creo que es bastante importante. Pero no, se fueron a jugar al otro lado, entonces, derechos mira, sociales, no sé qué. porque por último lo moral lo hubiésemos podido discutir después, pero lo económico, que es lo que pega más fuerte a la gente al final, ni para eso tuvimos el apoyo de ellos. Mira, Lo que yo, pasa Si te pones a pensar, con los libertarios y los liberales que ellos piensan que están en un grado superior. sobre cualquiera, ¿cachai? Son superiores moralmente e intelectualmente. Prácticamente es casi imposible llegar a un acuerdo con ellos. Y es más, yo diría que ni siquiera en general se asemejan a lo que sería el caso Javier Milei, que aún así él, por supuesto,
su moral a lo mejor tampoco es la más adecuada, más allá de que es prohibida y demás, pero sigue teniendo ciertos aspectos que tiene el libertario latino y eso es lo que lo tira para abajo. Sin embargo, lo encuentro, por supuesto, 1000 veces mejor, 1 millón de veces mejor que esta Gloria Álvarez. Pero ponte tú ya el mismo ejemplo de Milei. Si bien Milei, claro, puede tener desacuerdos contigo, conmigo, porque nosotros somos quizá un poquito más conservadores en lo moral. Un poquito. Bueno, el Luca es el más conservador, se nota. El Luca es un caballero cruzado. Claro. El único que no está bautizado, probablemente. Ya, lo que es Milei, ya si bien podemos tener desacuerdo en lo moral con él, ¿cierto? Pero yo no pondría en duda que Milei fuera chileno. No, o sea, no lo habría dudado ni un segundo en ponerse del lado del rechazo. Y habernos apoyado. No, en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que él es una persona que es más, tú lo ves cuando se describe, en ese momento en que le preguntan en cualquier programa que cómo se describe, y dice, libertario en la práctica, pero anarcocapitalista como en la teoría o algo así, o alguna cosa similar es lo que dice, y lo explica, y dice, lo que pasa es que la tecnología actual y el mundo actual no está adecuado para el anarcocapitalismo. El tipo te hace el razonamiento y te dice, yo entiendo el mundo actual y me adapto a él con mi ideología, pero me adapto a él actualmente y por lo tanto sigo sus normas hasta que la tecnología o los avances de la sociedad den para que se aplique mi ideología. Entonces un tipo con el que puedes Milei en transar. este momento se podría decir que es minarquista, en el sentido que él cree que el Estado debe tener solamente 3 funciones, o digamos, claro, 3 funciones, que es la justicia, la seguridad y no recuerdo, camino, carretera. ¿Carretera la incluye? Pero que ese es el tercer punto, no me acuerdo bien la verdad, estaría mintiendo. Pero sí que seguridad y justicia está dentro del minarquismo, digamos. Miren, quiero que vean esto, lo iba a poner en el directo anterior, pero se me fue el tiempo. Más que nada es para ver cómo reaccionan. Lo que hablábamos antes, no sé si recuerdan que decía yo que al principio casi del directo, que gran parte del modo operandi, digamos, de la estrategia de discusión de la izquierda se basa puramente no solo en falacias, sino que en la exageración, en el ser halagaco, en decir que no puedes decir algo así, en ofenderse y en el histrionismo, en exagerar así con fuerza de forma que tú como que te intentan echar para atrás con eso. En este video es en el que mejor se refleja, y lo van a ver la señora que discute con esta diputada de Vox. Pongan ustedes, recuerden en mudo su micrófono. No voy a poner los 20 minutos, por supuesto, pero sí una buena parte. Saludos, estimada audiencia de Televisión de Castelló. Estamos en una nueva entrega de Antònims. Ya saben hoy con nosotros a Llanos Masó Linares. Tiene 54 años, casada, 2 hijas, ha realizado estudios de ciencias físicas, es diplomada en audioprótesis, diplomada en ciencias religiosas, presidente provincial de Vox en Castellón desde el 2015 y es portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas. Bienvenida, Llanos. Muchas gracias. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo verías tú el feminismo como definición? Fíjense en cómo actúa la señora de la derecha. ¿Y cuál es el impacto que tiene en nuestra sociedad actual, ¿no? ¿Tu visión? Bueno, como bien ha dicho ella, el movimiento feminista es un movimiento que tiene ya muchos años y quizá en sus orígenes algunas mujeres
sí que pretendieron con sus acciones y con la creación del movimiento feminista esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El movimiento feminista ha ido evolucionando, han pasado también las del feminismo de la diferencia y poco a poco pues, se ha ido convirtiendo en un feminismo radical, en un feminismo marxista y sobre todo en un feminismo sin sentido porque sobre todo en España, si nos vamos a circunscribir al feminismo en España la igualdad de derechos es plena en este país, la Constitución recoge que todos los españoles somos iguales ante la ley, todos tendríamos, porque con algunas de las ideas feministas no sucede así, todos tendríamos que ser iguales ante la ley y creo que hoy por hoy cualquier mujer puede llegar a donde ella quiera llegar según su voluntad y según sus capacidades. Estoy totalmente, ¿No lo ves? No, totalmente de desacuerdo. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Bertín. Y si os fijáis, la periodista, la entrevistadora, le hablaba de presidentas del gobierno, presidenta de grandes corporaciones del IBEX. Ahí sí que solicitamos la igualdad y tenemos que llegar hasta ahí. Pero yo nunca he ido a ninguna feminista a decir que, oye, que el 80% de los barrenderos son hombres o que el 80% de los que recogen la basura son hombres. Llegan a un absurdo muchas veces que es donde pierden la credibilidad. Hoy por hoy en nuestras universidades el porcentaje de mujeres es muy superior al de hombres. En la Facultad de Medicina pueden estar casi un 70-80% mujeres o un 20-30% hombres. En la Facultad de Derecho, 3/4 de lo mismo. En la Facultad de Enfermería, exactamente igual. En las facultades que ellos siempre hablan de carreras técnicas, las mujeres, cada vez hay más mujeres en las carreras técnicas. Y si hay mujeres que no quieren entrar a esas carreras técnicas, entran porque no quieren. A nadie le prohíben matricularse en una ingeniería o en una arquitectura. A eso es lo que yo hablaba antes. Los derechos están ahí, las oportunidades están ahí. Dejemos que la persona, el individuo, sea hombre o sea mujer, decida qué quiere hacer con su vida. Y el movimiento feminista lo que está haciendo es intentar colectivizarnos a todas. ¿Y qué consigue con eso? ¿Y qué consigue con eso? Conseguir que la gente piensa que la mujer no es capaz de llegar a ninguna parte por sí sola y que necesita ayuda. Yo me dedico a la política, fíjate. Con esas políticas feministas, yo desde fuera puedo pensar que las mujeres que estamos en las Cortes Valencianas estamos ahí porque ha sido necesaria unas cuotas, no porque nosotros nos hayamos ganado ese puesto. Eso es lo que consigue el movimiento feminista imponiendo unas cuotas. Tú imagínate que yo voy a montar una lista electoral para las próximas elecciones y resulta que tengo 5 mujeres estupendas, las más preparadas de mi partido, con las políticas que habéis implantado el movimiento feminista, no puedo ponerlas en la lista porque tengo que hacer una lista paritaria. Esos son los problemas del mundo feminista. Luego, además, muchas veces las feministas... Perdona, quiero ponerte nada más que veo que no sabes lo que es el movimiento feminista. Veo que no, pues estás hablando de las feministas. El movimiento feminista... No, es que veo que no estás dentro del movimiento, por lo tanto, si no estás dentro del movimiento, no puedes estar diciendo que estábamos, no sé qué. Lo que ha estado comentando aquí el señor Bertín Osborne es lo que nos han pasado el patriarcado, que somos... No sé de qué te ríes. Sí, me río porque no obligan a nadie a nada. Sí, señor. Si las únicas que obligan a algo son las feministas. Son las únicas que están obligando a las mujeres a muchas veces dejar de ser mujeres. ¿Cómo que dejar de ser mujeres? Sí, e intentan convertirnos... ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer para ti? Perdona, ¿qué es ser mujer? Es que tú lo sabrás porque tú estás ahí, el feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia ha existido siempre. El ser iguales en derechos, iguales ante la ley, pero con la diferencia que nos marca ser hombre y ser mujer. Y si una mujer decide que, oye, que se coge una reducción de jornada porque quiere estar con sus hijos, el movimiento feminista la criminaliza. Pero tú te crees que es porque el movimiento, claro que sí. Yo he estado en mi casa hasta hace 6 o 7 años porque yo he decidido... porque la economía de tu familia ha podido soportar. Porque yo he decidido quedarme... la economía de tu familia yo he decidido ser madre y quedarme con mis hijas. Claro, y el movimiento feminista tendría su lógica en los momentos en los que habría que luchar por los derechos de las mujeres, porque las mujeres tuvieran las mismas oportunidades. Pero se prevé la brecha salarial. El problema ya no es la brecha salarial, es la precariedad laboral.
las mujeres tenemos una precariedad laboral inmensa. O sea, no me puedes decir que gana lo mismo un hombre que una mujer, porque si te he dado un claro ejemplo. En el que mismo la administración trabajo, pública en el mismo no trabajo, se gana lo mismo. En el mismo trabajo, trabajando lo mismo, se debe ganar lo mismo. Y si no se gana lo mismo, lo que te he dicho, vete al es que te sindicato estoy diciendo y al juzgado. te estoy diciendo que hay otros factores económicos y sociales en los cuales nos obligan a tener reducciones de jornada. Pero, vamos a ver. Pero vamos a ver, no todo el mundo puede tener una persona que le vaya a casa a limpiar todos los días, ni una persona ni poder contratar una guardería. Pero tú es que estás hablando de obligación y yo te estoy hablando que no hay una obligación. Entonces, tú hablas de las mujeres ricas y poderosas. No estoy hablando de mujeres ricas y poderosas. Sí, las que pueden elegir. No, las que no podemos elegir por son lo que las sí pobres. por lo que sí tenemos que pelear y estamos peleando nosotros es por la conciliación de la vida familiar. Sí, por la conciliación. ¿Cómo la vais a hacer? Venga, ¿cómo vais a conseguir esa igualdad y esa conciliación? Venga, pues fomentando el teletrabajo, fomentando guarderías en los centros de trabajo. ¿Y cómo la vais a hacer? Venga. Cabros, ¿qué opinan hasta ahora? Mira, de momento se ve lo típico, o sea, ellos dicen que no obligan a nada, pero sin embargo, si no piensas como ella, siempre te gana una funa. Aquí en Chile se ha visto ese tipo de situaciones frecuentemente. ¿Se fijan que la forma, lo saltona que es esta señora mientras habla, que como que te alaraquea Sí, cada cosa que dice? Eso es parte finalmente de su... Lo que pasa es que tú te has dado cuenta cuando tú debates con alguien de izquierda, que es el feminismo de izquierda, para que matar con cosas. Generalmente ellos se exaltan mucho al discutir. No son como nosotros que mantenemos más la calma, somos un poco más pausados, un poco más mesurados. Nosotros excepto Milei. excepto Milei y quizás Jake. No. Entonces, claro, ellos pierden el control muy rápido. Y claro, está esto de que la señora esta, hay un detalle importante que resaltar. Un error que cometen, pero es un error histórico ya, que cometen la gente en general de derecha también. Bueno, en especial la derecha comete ese error porque la izquierda lo hace a propósito. Atribuirle al feminismo logros que no son del feminismo. Eso es importante aclararlo. Muchas veces en los debates la persona de derecha dice, no, y yo le reconozco que hubo algún tiempo en el que se necesitó el feminismo. No se necesitó nunca el feminismo. ¿Y por qué? Porque ninguno de los logros de la mujer a día de hoy para llegar a la igualdad han sido dados por el feminismo. El sufragismo no era feminismo, el sufragismo era un grupo de señoras burguesas que querían votar ellas, porque en esa época los hombres pobres tampoco votaban, los hombres que no tenían terrenos tampoco votaban. Entonces, lo que querían estas mujeres burguesas era ellas, las mujeres de arriba, votar. No buscaban el sufragio universal. El sufragio universal lo buscaba en su momento, si no me equivoco, el Partido Laborista. Entonces el sufragio de la mujer no es un logro del feminismo. El feminismo en esa época ni existía. El feminismo empieza a surgir, si no me equivoco, en los años 60. Antes la palabra feminismo ni siquiera significaba lo mismo. Antes la palabra feminismo en esa época significaba... Era un concepto médico, se refería al estado en el que está el hombre tuberculoso, creo que en sus últimos días o algo así. O sea, algo que no tiene absolutamente nada que ver con la ideología feminista. La ideología feminista no existía en esa época, entonces no se le puede atribuir eso. El ingreso de las mujeres en el trabajo, en mayor parte, tampoco. Las mujeres ya podían trabajar desde hace mucho, lo que pasa es que preferían, por supuesto, casarse, tener hijos y llevar una familia. Y cuando se entraron más las mujeres en el trabajo fue gracias a la revolución industrial, porque junto con la llegada de más máquinas también se necesitaba más mano de obra porque se construía más, se producía más en todos los ámbitos y por lo tanto se necesitaba más gente. Y ya los hombres no podían cubrir todo ese espacio, entonces entraron los hombres. Entonces es interesante ver cómo realmente ninguno de los logros que se le atribuye al feminismo son son logros o del capitalismo o de la revolución industrial, que es parte del mismo,
o de mujeres burguesas que querían votar ellas. Cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el feminismo. El feminismo no ha logrado nada más que destruir, nada más que adoctrinar gente y nada más que el rencor, como cualquier cosa que viene de la izquierda. Así es. Para eso yo siempre... Oye, Lucas, Dime. a nuestro invitado se le está yendo la batería. Ya bien. Llevamos aproximadamente casi 2 horas de directo, ¿eh? Mira, maravilloso. Y nuestro invitado Edo José Barra, bastante fiel al parecer, no, Sí, ha dejado se el quedó hasta el video, final. cosa que nos alegra. Se quedó hasta el final, por eso va a recibir una gift card que la va a recibir aproximadamente entre el 30 y 31 de febrero, que la espere en la tarde, que se la vamos a entregar. Perfecto. Vamos cerrando entonces, pues, muchachos. Vamos cerrando entonces. Sí, perfecto. Bueno, ¿Algún mensaje? Sí, recordarle que se vienen las votaciones, rechazo, nada más que rechazo. Y la segunda papeleta, anularla, como ya se ha dicho en muchos lugares. No caigamos en el error de marcar ninguna de las dos opciones que nos están entregando. Son pequeñas trampitas que nos están poniendo ahí para que caigamos. Lo importante es rechazar en la primera y en la segunda anular. Yo estoy un poco en desacuerdo. ¿No puedo decir por qué, no? Sí, por supuesto. No. Mira, yo obviamente votar rechazo, evidentemente. Pero, por si las moscas, yo llamo a votar convención mixta en la segunda papeleta. ¿Por qué? Porque en el caso que gane el apruebo, yo creo que es menos dañino una convención mixta y una convención constitucional que lo mismo con la asamblea constituyente. Mejor diablo conocido que por conocer, dicen por ahí. Felipe, en el caso que gane el apruebo. ¿Sabes si se va a poder votar esto desde el extranjero? Mira, hasta el momento creo que no. Pero esperemos que pase en estos próximos días. Seguramente una lista que va a salir a la discusión pública. Pero por un lado es bueno y no es tan bueno que vote en el extranjero. Tú sabes la tendencia política. Sobre todo en Tú sabes la tendencia política. Entonces, sabes la tendencia política de la gente chilena que está en Europa, por ejemplo, que andan con camisas rojas, ¿cierto? Todo el tema. Efectivamente. Y otros andan con poleras medias rojas también. Sí, efectivamente. Ya, bueno, entonces, bueno, a ver, hay que ver entonces eso de a lo mejor votar, efectivamente. ¿Cuál dijiste, Felipe? Convención mixta. Convención mixta, pero importante, lo más importante, chicos, votar rechazo. Aquí abajo lo puse, creo, aquí abajo sí, puse ahí mismo. Votar rechazo, chicos. Es lo más, es vital ahora mismo, es lo más importante. Hay que ganar esta y seguir ganando. La lucha no se acaba aquí tampoco, la lucha no se acaba al votar rechazo. Esta gente va a insistir, no se van a quedar con el resultado. Ya sabemos cómo son terroristas, todo esto, y nunca van a rendirse por unas meras elecciones, por haber perdido unas elecciones. No lo hicieron antes y no lo van a hacer ahora. No, claro, porque las pueden volver a llamar a todo esto igual. Además, y si no, igual van a destruir el país hasta conseguir de nuevo otra de este estilo. Y así es como consiguieron este plebiscito. Así que, nada, simplemente eso, chicos. Espero que hayan disfrutado el directo, que han estado en el directo. Quien no lo esté, pues tiene ahí tiempo para verlo. Yo siempre digo, aunque lo debía haber dicho al principio, pero yo siempre digo que mis audios, y en este caso este directo, es recomendable verlo mientras lavan los platos, mientras van al baño, cosas así, mientras arreglan algo, trabajando, cuando hay tiempo libre, digamos, o cuando estás haciendo otras cosas y así no pierdes el tiempo viendo el video. Finalmente lo más importante es escuchar lo que estamos hablando. Hay un video entre medio o dos, pero lo más importante es escuchar. Ahí está la mayoría del contenido, así que eso, simplemente véanlo mientras lavan o mientras cagan. Broche de oro.
El broche de oro lo pusiste tú, Lucas. Ojo, No, yo quiero agregar nomás que si gana el rechazo, yo creo que el sistema, yo creo que tenemos que empezar a trabajar en que eventualmente el sistema sea querido digamos, por la mayoría de las personas. Eso por supuesto. En el sentido de que vean que realmente el sistema es beneficioso para todos, y no solamente para algunos, como es la que realmente ellos ven. Sí, entonces, yo creo que igual es fundamental, después de ganar el rechazo, ir reformando la Constitución en algunos aspectos para modernizarla y también ir combatiendo la corrupción. Yo creo que un tema fundamental es igual. Sí, para eso primero tenemos que tener menos Estado y otro detalle, a la gente, a los inseguros, recordarles que prácticamente todos los reclamos que pueden ser justos, que grita la gente, no se solucionan cambiando la Constitución para nada. Para nada. Y empezar con una hoja en blanco que al final lo que hace es replicar la actual pero cambiando algunas cosas, o destruir completamente todo lo avanzado por Chile. Cualquiera de las dos opciones son peores a conservar la actual. Las cosas que quieren cambiar la gente, que algunas pueden ser justas, otras no, pero no van por ahí, no tienen nada que ver con la Constitución. Y ese análisis lo pueden ver en cualquier parte. Y después hay otras cosas que se están reclamando que evidentemente no son justas y que no las vamos a tolerar y las vamos a rechazar. Así de simple. Por más elecciones que hagan, por más votaciones que hagan, por más que haya que salir a la calle, se van a seguir rechazando y se va a seguir luchando por mantener a Chile como lo que era hasta hace menos de un año, un país en progreso. Otra cosita corta antes que cerremos. Apoyen las movilizaciones que se están haciendo los días sábados. Vale. Las movilizaciones que se están organizando allá en Escuela Militar, así que apoyen esa causa, cada vez somos más. Sí, importante. En Escuela Militar todos los sábados hacen manifestaciones y seguramente en la ciudad de cada uno de ustedes también se realizan, y si no, empiecen a hacerlas. Estas manifestaciones enormes de cientos o miles de personas empezaron con un grupo de 10 personas. Ustedes también pueden hacer lo mismo en sus ciudades. Así que luchen por eso. Seguramente en su ciudad está lleno de gente dispuesta a lo mismo y que simplemente no salen porque creen que están solos. Así que fuerza Chile y vámonos despidiendo. Ya, me parece que a nuestro invitado se le fue la batería ya. Sí, ya se le fue, ahora está muriendo en realidad, se me ha apagado la cámara. Mejor, a ver si se le apaga el micrófono para no hablar. Entonces, ya pues nos vemos en el próximo directo. Yo creo que podríamos, de repente, no vamos a andar poniendo fechas para no quedar informales, pero podríamos andar informando, yo creo, cuando podamos hacer más directo. Sí, en principio. Más directo o programa grabado, no sé. En principio es probable que la próxima semana, más o menos a estas mismas horas, hagamos uno con el invitado que vamos a tener hoy, que no lo pudimos tener porque le surgió un problema a último momento. Y vamos a hablar temas muy interesantes respecto a feminismo, respecto a cómo se ha metido en el mundo del cine, en el deporte y demás. Y hablar del caso de Johnny Depp para iniciar. Así que intentaremos estar el sábado, más o menos a estas horas, los mismos u otros, y con este invitado tan especial desde México, ¿ya? Así que... Ya, ahí estamos entonces en contacto. Ya, bien. Bueno, chicos, entonces ya saben, querida audiencia, tengan buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Esto es Instituto de la Libertad y nos vemos en otra. Chao.